Wonder Magazine Valencia vamos a entrevistar a Alba García, licenciada en Moda y Diseño, Patronaje Industrial y Empresariales. Ella es diseñadora, sobre todo basada en la sostenibilidad. Le encantan los idiomas y gracias a su trayectoria laboral, a su trayectoria profesional, ha conseguido estar en Alicante Fashion Week, en una Fashion Week de Madrid y está invitada a la Fashion Week de Nueva York para el año que viene. ¿Nos acompañan a conocerla? Hola, bien, muchas gracias. ¿Habéis llegado bien? Sí, todo perfecto. Ah, me alegra, pues bueno, bienvenida, pasad. Gracias. ¿Qué es lo primero que has pensado cuando has escuchado el despertar esta mañana? Pues estaba un poco nerviosa, la verdad, porque estaba ya calculando los próximos proyectos que tengo que hacer. También, bueno, la entrevista que digo, a ver, que me preguntarán estas chicas, y de verdad estoy muy feliz y contenta de no parar y poder hacer las cosas que ahora últimamente estoy haciendo. ¿Cuál es tu mayor manía? Pues bueno, soy muy perfeccionista. Bueno, ahora os contaré. Pero bueno, mi manía es sobre todo pues esté todo ideal, que no haya mala organización, la puntualidad. Entonces, claro, muchas veces me dicen que soy una maniática, que no me tengo que obsesionar tampoco con la perfección. Pero bueno, intento llevarlo día a día y al final me voy convirtiendo. Y hablando de lo que te han enseñado, ¿qué es lo más importante, el consejo más importante que te han dado? Pues, bueno, que no hay que fiarse mucho de las apariencias y que hay que seguir el instinto de uno mismo. Y sobre todo seguir luchando. Eso es fascinante. Sí. ¿Dónde te ves en 5 años? Bueno, pues dentro de 5 años me imagino pues, en alguna pasarela, desde las Cibeles, que sería uno de mis grandes sueños. Y bueno, pues despuntando también en Europa, quizás en Francia, que es uno de mis sueños también, o Londres. Y bueno, pues llegando más a mercados más internacionales. ¿Qué hubieses hecho si no fueses modista? Pues no sé, quizás dedicarme al mundo empresarial o haber sido redactora de moda, también en alguna editorial, quizás, pero algo que me llenara como persona. ¿Con qué 3 palabras te suele definir la gente? Bueno, quizás un poco ambiciosa, después agradable y bueno, y como una persona, como un ángel, que tengo un ángel especial también. Qué importante es eso, ¿eh? Sí. ¿Qué es Caché Crochet? Bueno, pues Caché Crochet comenzó sobre todo gracias, bueno, a mi madre, que ha sido también una gran influencia para mí. Y Caché es como si fuera más lo que es la elegancia en la ropa. Y el crochet es sobre todo relacionado lo que nuestras abuelas hacían a mano, que también lo incluyo mucho en mis líneas de ropa. ¿Podrías decirnos cómo se toma la sostenibilidad tu marca? Sí, pues bueno, la sostenibilidad para lo que es la marca es bastante importante, porque para mí es algo, claro, fundamental, es algo que el cambio climático está influyendo mucho hoy en día. Y claro, y también las enfermedades se están propagando poco a poco. Y claro, era algo que, claro, hacer la industria de la moda, una de las más contaminantes del mundo, era como algo interno mío, un valor que tenía que hacer como que cambiara esto de alguna manera. Entonces me impliqué sobre todo que mis líneas de ropa llevaran tejidos reciclados, que no contaminaran para nada al medio ambiente, o incluso pues fueran de algodón ecológico, o por ejemplo también que pues se pudieran tener una segunda vida aprovechando todo lo que son los materiales. ¿Cuál fue el primer desfile al que asististe? Pues bueno, ahora que recuerdo que estaba antes de que vinierais echando un vistazo, que me lo he encontrado por aquí, pues hace 2 años, que fue de hecho esta primera colección, la de Alcatraz, que fue una gran experiencia para mí. Y bueno, lo estrené en el pueblo de Alchemesí,
y fue una gran experiencia para mí, porque nunca había estado en una pasarela tan importante y aposté en aquel año por los tejidos inteligentes que cambiaban de color con la luz del flash. Y fue bastante emotivo, la verdad que todo el mundo me aplaudiera, ese éxito de sentirte gratificado, como que tu trabajo te lo valoran. Y claro, fue que yo digo, tengo que seguir luchando para hacer más pasarelas así. ¿Puedes hacernos una demostración con el móvil? Sí, claro. He hecho pues con la luz del flash de cualquier cámara, dispositivo móvil. Podemos observar pues, que el tejido reacciona, como podemos ver ahora mismo. A ver que vemos la reacción a ser un tejido inteligente, como se observa el cambio de luz y se convierte pues a blanco. Esto también se probó, claro, esto es un boceto, pero se hizo el prototipo en grande, que lo tenemos aquí a continuación, que lo veréis. Y también pues, con la misma luz del flash, el mono pues cambia de color. Y de hecho pues también vemos que cualquier persona se lo puede poner y bueno, le hacen una foto con una luz que sea brillante y hace como ese efecto de cambio de color, como tejido inteligente. Esto lo usé en el desfile también de HMC, en la Fashion Week de Alicante, que tuvo bastante éxito. De hecho me pidieron varios monos, así también pues para la noche y también para algunas discotecas. Y bueno, tuvo muy buena aceptación y bueno, pues se lo puso un chico de 1,90, también que fue mi primer modelo. Y bueno, a raíz de ahí pues me fueron saliendo más proyectos y más amistades que ahora, bueno, os contaré. Hemos visto aquí que tienes en la mesa tu logo. Sí. ¿Puedes explicarnos por qué has elegido este logo? Sí, pues bueno, este logo fue lo que fundé en el 2015, lo que es mi marca, Cartier Crochet. Y pensé pues, en el eslogan publicitario, el de las dos serpientes, que simbolizaban la tentación. Uno para el hombre y otro para la mujer, ya que mi línea de ropa es unisex. Viene todo pues, englobado a lo que es el fruto prohibido, Adán y Eva. Y bueno, era como acércate a la ropa, como tentar a la gente a que la compre. Y pues de esta manera pues es como cógelo y come del fruto. Así te llevarás algo que será único y exclusivo para ti. Y entras como en el paraíso. Qué interesante, ¿eh? Sí. ¿Y qué pregunta te gustaría que te hiciesen? Pues de mis futuros proyectos, qué perspectivas tengo. ¿Y cuál es la respuesta a estas preguntas? Sí, pues bueno, ahora mi principal proyecto sobre todo es conquistar lo que es la capital, Madrid, y conocer también, bueno, me gustaría otros diseñadores de renombre, aparte de Francis, para poder también hacer futuras colaboraciones con ellos. Y también sobre todo uno de mis principales proyectos es para el año que viene ir a pasar a Nueva York. Qué ambiciosa, ¿eh? Sí. Eso está muy bien. ¿Qué habilidad tienes que pocas personas conozcan de ti? Pues sobre todo coser, que es algo que se me da bastante bien. De hecho casi todas las colecciones que hago las coso yo, porque desde pequeña los vestidos de las muñecas ya era algo nato de mí, que quería yo pues hacer mis propios vestiditos a lo que eran todas las Barbies y era algo que realmente me hacía. Entonces eso es una habilidad que muchos diseñadores pues eso no tienen, pero que gracias a la práctica he podido sacarlo yo adelante. ¿Cuál es tu comida preferida? Pues mi comida preferida sería, bueno, la pizza, sobre todo, pero la comida italiana. Porque a mí todo lo que es la pasta, yo de hecho fui a Roma hace un par de años y me enamoró toda la comida italiana, es excepcional. ¿Y cuál es tu básico de armario preferido? Pues mi básico, bueno, es mi camisa, que la suelo usar mucho, blanca, que también, bueno, la confeccioné yo, es bastante vaporosa, que está hecha de gasa, también ecológica. Y bueno, mis pantalones de cuero encerado, que es algo... Y mis botas, claro, como no, que son bastante cómodas. ¿Sin qué accesorio no puedes salir de casa? Sí, pues el accesorio para mí, muy prioritario es mi bolso joya, que es bastante manejable, que es de mano, que lo podemos colgar o así.
en la muñeca o si no más cómodo en el hombro. Y de hecho, bueno, tiene bastante capacidad para poder meter el móvil aquí. Y bueno, me lo cierro con mi cierre y aguanta para todo el día. Y así pues bueno, me gusta y de hecho llama mucho la atención porque dice, uy, qué elegante vas con tu look y tu bolsito, porque es bastante ligero, no pesa. Después también lleva un diseño que llama bastante la atención y también está relacionado con lo de las serpientes de cacho crochet, que es la textura de hecho del huevo de la serpiente. ¿Y cuál es el momento más gratificante que has tenido en toda tu carrera? Pues mi momento más gratificante fue sobre todo a finalizar mi tesis doctoral, que estuve un año investigando sobre el tema tecnológico. Sobre todo dentro de mi firma es algo bastante importante en la investigación y el desarrollo de la tecnología. También enfocado a lo que es el tema sostenibilidad. De hecho, hoy en día lo que es la tecnología es el futuro. Y lo tenemos que enfocar de una manera que la moda se renueve y lo llevamos a unos límites que hasta ahora no han sido experimentados. Entonces, bueno, esto fue el corsé que realicé con un escaneo a una modelo que le escaneé todo el torso, que es bastante consistente. También, bueno, se utiliza hoy en día para la ortopedia, pero yo lo quise enfocar más no al tema terapéutico, como hasta ahora habían explotado, sino más al tema también de diseño, de algo novedoso. Y esos zapatos también, que están hechos con almidón de maíz, de maíz, exacto. Son bastante ecológicos, lo hizo una máquina, también lo diseñamos por AutoCAD, que es un programa de ingeniería. Y bueno, también escaneamos lo que es el pie de la modelo y a partir de ahí diseñamos todo lo que era el diseño del caparazón inspirado en las ciudades altas y las ciencias. De hecho, hace poco me dieron el premio de la innovación por crear, claro, un zapato que no fuera de piel de animal, sino que fuera algo tecnológico y encima ecológico, que no contaminara el medio ambiente. Entonces, claro, dijeron, pues esto es algo que rompe las estéticas de lo que hoy en día estamos acostumbrados y una manera de no dañar al animal ni a la naturaleza. ¿Qué es lo que tienes en mente cuando diseñas? Pues sobre todo, bueno, yo a la hora de inspirarme, sobre todo me pongo música clásica, a Wagner, a Strauss, es algo que también a la hora de diseñar estoy siempre pues eso, pensando en cosas vanguardistas, sobre todo en mi tierra natal, la ciudad de Altas y las Ciencias o la misma arquitectura que tenemos aquí en Valencia, que es preciosa, me llena la mente de ideas, es decir, todas las geometrías hacen que las plasme después en mis diseños y todo eso pues se concentra en una brainstorming que hago mis room boards y después salen esas coleccionadas. Maravillosas. Sí, la verdad es que la ciudad de Valencia es una preciosidad a nivel arquitectónico. ¿Qué consejo darías a quienes están viendo este vídeo? Pues bueno, que las mujeres y tanto hombres que estén dispuestos dentro del mundo de la moda a trabajar dentro de este campo, pues que luchen por sus sueños, porque los sueños se pueden hacer realidad. Y de hecho, si se consiste y tiene mucha perseverancia, se puede conseguir. Así que yo les deseo que nunca se desanimen y que sigan siempre para adelante, si algo les viene de verdad. ¿Podrías decirnos qué llevas puesto? Sí, pues bueno, aquí tengo un modelito mío, de los míos, que es un traje, es bastante cómodo, también está hecho bueno, con tejido sostenible, que es de neopreno, pero también lo conseguí de que fuera de algodón 100%. Entonces tiene un diseño bastante también vanguardista, con una manga abierta, sobre todo retrofuturista, con los patrones sobre todo del corte martí, que es lo que usamos los diseñadores, pero yo le quería dar la vuelta y hacer algo todavía más innovador. Entonces lo manipulé de tal manera que el traje tuviera varios cortes. De hecho, yo digo también que tuviera una banda, yo digo para que no fuera el típico traje que están acostumbradas las mujeres a venir. Y bueno, que también fuera simétrico
Y bueno, como siempre decorado con mis puños, que son los botones, que para mí también es algo que identifica mucho a la marca. Es como la guinda del pastel, los botones. Y bueno, pues aquí tenéis las aberturas, que son bastante cómodas a la hora de andar. Y bueno, los laterales también, que son de gasa. Y eso hace que también pues eso te puedas mover de una manera más cómoda. Gracias. Nada, a vosotras, un placer teneros.